buenos días. Muchas gracias al Centro de Gestión Hospitalaria por darme la oportunidad de participar en este evento que, como ha sido planteado, pretende intercambiar experiencias exitosas en las diferentes secretarías de salud con el propósito de complementar nuestro acervo para el manejo de la salud en los entes territoriales. Yo les voy a presentar un modelo de estimación de demanda de servicios de salud que ha sido construido durante varios años. Esto comenzó a construirse, este modelo, esta herramienta, desde el momento en que se definió el plan obligatorio de servicios de salud, la unidad de pago por capitación y particularmente un énfasis cuando se estableció el plan de beneficios para el régimen subsidiado. Posteriormente, el modelo ha sido actualizado de acuerdo a los requerimientos. Sirvió de instrumento para la planeación, la determinación de las necesidades, requerimientos de servicios de salud en el Seguro Social, y más tarde fue utilizado y en la actualidad para apoyar la determinación de necesidades de salud en el departamento de Cundinamarca y por lo tanto de los recursos necesarios para atenderlas. La anterior. No, la anterior. Entonces, para la construcción de este modelo, realmente ha sido una tarea, ya digo, muy larga, que hemos venido mejorando cada vez que tenemos nuevo conocimiento sobre las necesidades y demandas de salud. Por favor, la siguiente. Bien, para construir este modelo, partimos en primer lugar del análisis de la situación de salud de la población colombiana como promedio. Siguiente. El siguiente elemento que se considera la definición de un modelo de prestación de servicios de salud. El tercero, la determinación de la frecuencia de uso de cada uno de los servicios de salud, determinación de los recursos e insumos utilizados en la prestación de los servicios de salud contenidos en el modelo de salud, y finalmente una determinación de costos. El primer elemento que se consideró en la construcción de ese modelo es el análisis de la situación de salud, que parte de la revisión de las series históricas de mortalidad y morbilidad por edad y sexo, tratando de trabajar con las 15 primeras causas en cada uno de ellos. Luego se hizo una revisión de los factores de riesgo, más rápido, físicos, de tipo social, económico, cultural, geográfico, con el propósito de establecer cuáles son los problemas de salud y cuáles son los factores que en ellos inciden. Luego se hizo una definición del modelo de prestación de servicios de salud a partir de ¿qué? De lo que está propuesto en el Sistema General de Seguridad Social, donde había un enunciado central que era necesario la construcción de un sistema de salud que se dirigiera a la prevención, a la protección de la salud, y obviamente ir cambiando el esquema de recuperación y rehabilitación. Para ello, inicialmente se hizo la identificación de las actividades y acciones más costo efectivas en salud, es decir, aquellas que producen un mayor impacto al controlar o erradicar los factores de riesgo. Esto prácticamente era, la exigencia para la definición de un plan de beneficios para la población pobre y vulnerable, que iba a ser parte del régimen subsidiado. Se buscaba entonces el de definir como propuesta dentro del plan de beneficios
todas aquellas acciones que efectivamente lograran la construcción o la creación de una cohorte de población sana. A partir de eso se definieron los requerimientos de servicios, es decir, como cuál era el portafolio requerido que deberían generar las prestadoras de servicios de salud en cada uno de los niveles de complejidad, tanto para promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Este portafolio de servicios pues simplemente era reunir la opinión de expertos, si hay un problema por ejemplo, de paludismo. Entonces, ¿cuáles son las acciones necesarias para lograr un impacto, una reducción o el control por lo menos del factor? Y comenzar a identificar entonces allí cuáles son los servicios que las prestadoras deberían generar para ella. La siguiente. Una vez determinado cuál era el portafolio de servicios que deberían tener los oferentes de servicios, que básicamente como el listado de actividades y acciones que se incluyeron dentro del plan de beneficios, se determinó el grado de utilización de cada una de esas actividades y servicios. Para ello, en primer lugar, comenzamos a determinar cuál era la frecuencia de uso, cuál debería ser la frecuencia de uso de esos servicios de salud en promoción y prevención, partiendo de las normas o guías de atención que existían en el momento en el sistema de salud. Entonces, ¿cuáles eran las normas de atención materno-infantil, las de atención prenatal, las de atención de crecimiento y desarrollo? Entonces, se fue identificando cuáles eran las actividades y igualmente en qué proporción, en qué cantidad debían ser entregadas a cada uno de los beneficiarios. Para recuperación de la salud, se tuvo en cuenta guías y protocolos existentes, o sea, si había un problema, por ejemplo, de infección renal, entonces, ¿qué cosas se deberían hacer para resolver el problema? Luego se estudió los resultados, la información que existía en las actividades realizadas en todas las IPS del país, teniendo en cuenta las del sector público, las de seguridad social, las de cajas de compensación, las de la medicina prepagada. E igualmente, de allí pues se obtuvieron unos promedios de utilización en cada una de esas poblaciones, promedios obviamente ponderados. También se utilizaron los parámetros estándar utilizados por países miembros de la OPS o la OMS, o sea, todas las recomendaciones de cómo la cantidad de actividades para resolver un determinado problema o brindar una atención. Entonces se fueron determinando de esa manera promedios o estándares que se iban a utilizar en el modelo de estimación de la demanda de servicios de salud. Para las entidades de apoyo terapéutico se utilizó la información que hasta ese momento considerábamos de mayor calidad, que era la generada por el Seguro Social y las cajas de compensación familiar. Encontramos que en el sector público realmente no había una correspondencia y digamos, no se completaban todas las ayudas diagnósticas necesarias para tener un buen diagnóstico, mientras que en el Seguro Social se hacía un esfuerzo importante. Igualmente, como se estaba construyendo en ese momento un plan de beneficios y prácticamente estaba determinado que el plan de beneficios del régimen subsidiado era el 50% de la UPC del contributivo, entonces se puso como un limitante para determinar las cantidades de acciones, las cantidades de actividades que se deberían desarrollar en la ejecución de ese plan, limitados pues por el costo que lo determinaba en forma global por la unidad de pago, por capitación. Para la determinación de los insumos y recursos que deben ser utilizados en la prestación de los servicios de salud en este modelo de salud, se definieron y conformaron los instrumentos ateniéndonos un poco a la experiencia que había en el país con la metodología CENDES-OPS, es decir, de instrumentación.
el determinar las horas médicas, las camas hospitalarias, igualmente las horas vacunador, los días odontólogo, días consultorio, o sea, todos estos instrumentos que, aunque en ese momento se decía, no, estamos cambiando el sistema, que no utilicemos esto, pero no había alternativa. Entonces seguimos utilizando esa herramienta para establecer y para poder definir cuál era el conjunto de recursos que se deberían destinar para la prestación de una determinada actividad o servicio. De esa manera pues se determinaron las cantidades de recursos humanos necesarios para realizar una visita, para realizar un control, para hacer una consulta, para apoyar las actividades en hospitalización, en cada una de las áreas de prestación de servicios. E igualmente se determinaron los recursos físicos necesarios para la realización de las actividades. Entonces, espacios, consultorios, áreas de hospitalización, e igualmente los insumos. Por ejemplo, si se iba a hacer un tamizaje de SADC, entonces qué insumos eran necesarios y en qué lugares, en qué espacios debería realizarse esa actividad. E igualmente se identificaron los recursos tecnológicos que pues deberían ir acompañando al talento humano en la ejecución de sus actividades, en la ejecución de sus acciones. E igualmente comprendía y la identificación de las necesidades de capacitación, de actualización de esas personas que iban a responsabilizarse en la prestación de servicios de salud. El siguiente. Finalmente, para la estimación de costos, queríamos que es en el país hay una limitante muy grande, pues trabajamos con base en tarifas que se determinan prácticamente por el Ministerio o por el Seguro Social, y era muy difícil y ha sido muy difícil el de contar con estos costos. Sin embargo, en la construcción del modelo pues seguimos una metodología, yo diría, muy sencilla, muy empírica, que consistía pues en primer lugar en establecer, dependiendo de la cantidad y la calidad de los insumos que iban a ser utilizados, por favor, en la prestación de los servicios, entonces se calculaba el costo, mirando el costo del personal, el costo de los insumos, e investigando la prestación de los mismos servicios que estaban haciendo en laboratorios o en diferentes instituciones. O sea, hubo una gran información y obteníamos promedios que nos facilitaban determinar el costo de los elementos que iban a ser parte de la prestación de los servicios. Entonces, en primer lugar, pues partimos de que el plan de beneficios del régimen subsidiado era el 50% de la UPC, y en caso de promoción y prevención, el valor promedio de recursos e insumos utilizados para la realización de la actividad o procedimiento. Siguiente. En el caso de la recuperación y rehabilitación, se obtuvo un promedio ponderado de tarifas de todas las instituciones que participaron en un grupo que se llamó pues de consenso técnico. Después hubo otro grupo de consenso político para la ley 100, pero hubo un grupo de consenso técnico conformado por el Seguro Social, el Ministerio, el Departamento Nacional de Planeación, las cajas de compensación familiar, ASEMI, y cada uno aportaba la información del sector. Igualmente entonces se hizo aquí digamos, un promedio ponderado de los diferentes costos, donde la base obviamente de la población atendida. De esta manera pues logramos tener un costo promedio para el país. La siguiente. En un segundo momento, o sea, aquí estoy hablando en la primera fase de la construcción del plan de beneficios del régimen subsidiado. En una segunda fase, y esto porque tuve la oportunidad de pasar por la vicepresidencia, pues como asesor de la vicepresidencia de la EPS del Seguro Social, en la construcción de una herramienta para la determinación de la demanda de servicios de salud del seguro. Entonces allí se utilizó la información y que hasta ese momento
pues se consideraba la de mejor calidad en la prestación de servicios de salud. Entonces utilizó todo lo que se generaba en la red prestadora de servicios de salud del Seguro Social y en las mismas instituciones clínicas y CAPS del Seguro Social. De esta manera, digamos, el modelo se iba ajustando en la parte de costos y de contenidos. En un tercer momento, se ha trabajado con los costos estimados en la red prestadora de servicios de salud del departamento de Cundinamarca. El Ministerio de Salud hizo, digamos, un esfuerzo de apoyar la implementación de la metodología de costos en hospitales de segundo nivel y en algunos de primer nivel. Entonces, estos elementos, estos resultados que fueron como de un ejercicio, digamos, esporádicos, realmente no se convirtió en una herramienta permanente, pero mientras hubo la asesoría del Ministerio, entonces se obtuvo un resultado y de allí tomamos información que hizo parte del modelo. Bien, el modelo realmente es una cosa muy sencilla, ¿cierto? Que ha sido pues el fruto del trabajo, digamos, de estos ya 8 años, ¿cierto? De construcción permanente, que se basa en una hoja electrónica interactiva, donde por un lado tenemos toda la información que mencionábamos de la morbilidad, de la mortalidad, e igualmente sobre los promedios o la utilización de servicios por grupos de edad, tanto de consulta, hospitalizaciones, ayudas diagnósticas, que pues se van relacionando para la construcción del modelo. ¿Qué necesitamos realmente para operar el modelo en este momento? O sea, el modelo está en un punto que simplemente si incluimos la estructura por edad y sexo de la población, pues tenemos un estimativo de las cantidades de servicios que serían necesarios generar para cada uno de los grupos de población. En su actualización, pues se hace necesario que pues revisemos permanentemente el perfil de salud. Ojo, si yo voy a utilizar el modelo en un área endémica de enfermedades transmitidas por vectores, pues necesariamente tengo que ponderar y mejorar los indicadores que tiene el modelo para la generación de los servicios que requiere ese tipo de énfasis en la prestación y la generación de servicios. Otra de las cosas importantes pues es el de estar actualizando permanentemente las utilizaciones que tenemos y como trazadores de consulta médica y de hospitalización. Y para las ayudas diagnósticas, pues estar estudiando permanentemente cuál es la relación que hay entre las actividades así finales de hospitalización o de consulta con las actividades de apoyo en el área diagnóstica. Bien, realmente el modelo es muy sencillo y aquí vamos a presentar ya, digamos, el resultado, donde para cada uno de los grupos de población, ¿sí? Se va a obtener para cada uno de los niveles de servicio, donde vemos que tenemos la promoción y prevención, atención ambulatoria, atención hospitalaria de baja complejidad, atención ambulatoria de segundo nivel, servicio intrahospitalario de mediana y alta complejidad y por último servicios de cuarto nivel, un indicador de persona año, es decir, cuántas actividades o cuántos servicios se le deben entregar a una persona a partir del análisis que les mencionaba de cuál es digamos como la costumbre del sector o lo que es necesario de acuerdo a protocolos de atención generar para cada uno de las personas de ese grupo de edad. Luego se determina el total de actividades multiplicando obviamente por la población y a partir del costo estimado que hay para el momento de obtener el costo total. La siguiente. Aquí vemos el caso para revisar el de los menores de 1 año, ya me refiero aquí para la población de Cundinamarca. Entonces, si comenzamos con las acciones de promoción y prevención, el modelo tiene unos indicadores de persona año. Entonces comienza con la valoración y crecimiento y desarrollo individual, se está planteando que por lo menos en el año un niño menor de 1 año debe tener una valoración de crecimiento y desarrollo.
debe tener en grupo 1,5 valoración en promedio al año. Y aquí, por ejemplo, está el esquema de vacunación. DPT debe tener 3 dosis, antipolio 4 dosis, BCG 1, hepatitis 3, o sea, todo lo que está definido por norma. Atención nutricional, entonces dice complementación insumo, entonces dice más o menos que es el 3%. Y luego allí viene el total de actividades, que simplemente es hacer el ejercicio, multiplicar la población por los promedios de actividad. Entonces diríamos, hay que hacer 54.904 valoraciones de crecimiento y desarrollo. Y luego se desprende del modelo, bueno, ¿qué necesito yo para hacer esas valoraciones? ¿Qué tipo de personal? Si lo va a hacer el pediatra, o lo va a hacer el médico general, o lo va a hacer una enfermera, ¿sí? Entonces, o una nutricionista. Entonces se definen de ahí en adelante cuáles son los recursos que van a ser parte para la prestación de ese servicio. E igualmente, pues ahí se coloca, digamos, el costo estimado para estar controlando, digamos, el modelo, que no me vaya a superar la unidad de pago por capitación. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta, digamos, para la EPS, es una herramienta para la Dirección Departamental de Salud, que si yo voy a responder a un plan de beneficios, pues tengo que saber cuántas actividades debo hacer, e igualmente qué costo tendría. La siguiente. Bien. Aquí podríamos pensar que de esa manera, como planteada en la anterior pantalla, la construcción para menores de 1 año, o sea, entonces para la población de 1 a 4, de 5 a 14, o sea, los grupos de población que fueron definidos de forma diferencial para la unidad de pago por capitación. Y finalmente uno puede comenzar a tener de allí subproductos del ejercicio que se haga con el modelo. En primer lugar, por ejemplo, puede establecer cuántas son las horas médicas necesarias para la atención de un primer nivel. Este, por ejemplo, ha sido un ejercicio que lo estamos utilizando en todo el proceso de modernización y transformación de las instituciones de salud del departamento de Cundinamarca, donde podemos hacer un estimativo rápidamente de cuántas serían las horas médicas, las horas enfermeras, las horas de médico especialista, de bacteriólogo, o sea, de cada uno de los recursos que tienen que prestar servicios de salud en el departamento, por ejemplo, para la población vinculada. Pero igualmente, si analizamos que el departamento pues tiene una oferta pública muy grande y que prácticamente es el mayor prestador, pues estaríamos incluyendo allí también todos los afiliados al contributivo, al subsidiado, población en general. Entonces, esto nos permite tener elementos para la planificación y la definición de dónde debe estar el recurso humano y reubicarlo. Aplicando este modelo, nosotros encontramos que hay una mala distribución del personal, una mala distribución de los recursos en el departamento, lo que hace que en algunas partes haya una alta ineficiencia en la prestación de servicios y por lo tanto altos costos, y luego en otros lugares deficiencias donde lo que sucede es que no hay oferta de servicio, la población no puede acceder a ellos. Este fue un ejercicio que hicimos con el Centro de Gestión Hospitalaria, donde el centro hizo una consultoría para el departamento de Cundinamarca para establecer precisamente la racionalidad que existía en la red prestadora de servicios, y encontramos, digamos, estos resultados. Lamentablemente, pues no vamos a ver los letreros, pero yo voy a interpretarlos. En la primera columna que aparece antes del vino tinto, está, digamos, la demanda que daría el modelo de prestación de servicios, de estimación de servicios que utilizamos. En segundo lugar, se plantea en la parte roja lo que en este momento se está ofreciendo, o sea, el recurso que hay para la atención en este momento, y en la siguiente columna está lo que, de acuerdo a los recursos que en este momento, de acuerdo a la demanda real que se está obteniendo en las instituciones, cuál es el recurso que se debe disponer hoy. Entonces, por ejemplo, en el primer lugar, en cuanto a médico general, vemos que la disponibilidad de ese recurso a nivel departamental es igual a lo necesario de acuerdo al modelo. En el caso de enfermeras de hospitalización, o sea, todas las auxiliares de apoyo a la hospitalización, vemos que hay
1000 veces más la gente que necesitamos, o sea, proporcionalmente, o sea, 10 veces más el personal que yo necesito para la atención hospitalaria. Entonces tengo un excedente de auxiliares de enfermería. Igualmente, si nosotros vemos que hay exceso también de médicos especialistas, por ejemplo, en el primer nivel, de acuerdo al modelo de estimación que hemos utilizado. Si nos vamos ya al segundo nivel, encontramos que ya hay un gran parecido realmente entre la demanda estimada y la oferta que hay en este momento, a excepción del personal de enfermería. Entonces, esto ha sido, por ejemplo, fue una de las recomendaciones del Centro de Gestión Hospitalaria a la Gobernación de Cundinamarca, pues de entrar a estudiar y a resolver este problema que hace gravosa la prestación de servicios de salud. O sea, tenemos unos excedentes de un personal y tenemos faltantes en otro tipo, entonces tratamos de hacer la reubicación. En la actualidad estamos haciendo entonces todo el proceso de, como decía, de transformación y modernización de las instituciones basado, digamos, en este modelo, donde nosotros podemos establecer que efectivamente que hay hospitales locales que tienen, de acuerdo a la demanda, pues no da sino para un centro de salud, para un policlínico, ¿cierto? Y por lo tanto hay que evolucionar o ir hacia allá, es decir, realmente darle el papel a cada una de las instituciones que le corresponden. Y encontramos también que el modelo pues nos dice, bueno, hay hospitales de segundo nivel que no están respondiendo a las necesidades reales que tiene su hospital en su área de influencia. Por lo tanto, es necesario pues su fortalecimiento, su transformación para garantizar los servicios que le corresponden. Bueno, con esto pues no quiero pues ahondar más, quería mostrarles un poco pues para jugar con la hoja electrónica, pero dado el tiempo pues no lo considero pues que lo podamos hacer. Esta herramienta pues ya digo, no solamente ha sido construida para el departamento de Cundinamarca, sino para cualquier ente territorial. La primera experiencia, ya digo, fue utilizada para la implementación del régimen subsidiado en la empresa solidaria de Sabana de Torres, donde el modelo me permitió establecer por cada avenida, por cada barrio, cuál era la demanda y qué tipo de recursos se necesitaba allí. Y de ahí se han venido utilizando pues para diferentes propósitos en el sistema de seguridad social. Bueno, muchas gracias.